Muy buenas. Muy buenas. Queremos simplificar las expresiones racionales dadas. Para hacer esto necesitamos comenzar factorando los numeradores y denominadores. No podemos simplificar estas expresiones hasta que son primero en forma factorizada, significa que no podemos simplificar este año cuadrado a cuadrado porque no podemos simplificar una adición o subtracción cruzada. Mirando nuestra primera expresión racional, el primer paso para factorizar es factorar el mayor factor común. Por tanto, cuadrados, 5 y tenemos un factor común de y entre estos dos términos. Así que factoraremoslos y dejándonos con y, 5. Recuerde que siempre podemos verificar esto distribuyendo y tenemos cuadrados, 5 años en forma factorizada. Nuestro denominador es realmente una diferencia de cuadrados, así que esto factorará en dos factores binomiales. Los primeros términos serán y luego para los factores de menos 25 utilizaremos a más 5 y a menos 5. Son factores y más 5 y un factor es y, 5. Y ahora que tenemos esto en forma factorada, podemos ver que el numerador y el denominador compartir un factor común de y, 5. Y 5 y menos 5 simplifica a 1. Así que nos dejamos con un numerador de, y un denominador de y más 5. Si queremos podríamos dotar estas paréntesis, pero no podemos simplificar este y. Por la adición esto sería nuestra expresión racional simplificada. Ahora nuestro segundo ejemplo mira un poco más involucrado, pero recuerda que el primer paso es factorar el mayor factor común. Mirando al numerador, avise como cada término comparte un factor de x, así que comenzaremos factorando una x del numerator. Esto nos daría x la cantidad 7x cuadrados, 10x, 8. Y luego para el denominador aviso como cada término comparte un factor común de 4. Así que factoraremos 4 dejándonos con la cantidad x cuadrada, 3x más 2. Ahora queremos continuar factorizando. Parece que los denominadores serán más fáciles para factor, así que vamos a hacer eso primero. Solucionaremos nuestro factor de 4 aquí, y luego este trinomial factorará en dos factores binomiales. El factor de x cuadrado sería x y x. Y ahora queremos los factores de más 2 que añaden a menos 3. Que serían menos 1 y menos 2. Tengo x, 1 y x, 2. Y ahora deja factor el numerador. Todavía tendremos un factor de x aquí, y luego esperamos este trinomio aquí factorará en dos factores binomiales. Así que las primeras posiciones deben ser de los factores de 7x cuadrados, que sería 7x y x. Y ahora porque nuestro coeficiente líder no necesitamos colocar los factores de menos 8 hexanewtones las segundas posiciones para que la suma del interproducto y el producto exterior nos daría 10x. Pero una de las razones que quería factorar el denominador primero es probablemente seguro asumir que tendremos al menos un factor común entre el numerador y el denominador. Así que al intentar los factores de menos 8 hexanewtones las segundas posiciones, intentemos poner un menos 2 aquí. Entonces, si usamos un factor de menos 2 aquí, esto tendrá que ser un más 4. Y vamos a ver si esto funciona. Si lo hace, tendremos un factor común aquí de x, 2. Bien, el producto inter es 4x. El producto exterior es 14x. Y si sumamos estos, tendríamos una suma de 10x, que es buenas noticias porque ese es el medio plazo. Entonces, a menudo es útil usar las expresiones que son más fáciles de factorizar a factorizar las expresiones más difíciles al simplificar las expresiones racionales. Tan nuevo, x, 2x, 2 simplifica a 1. Nada más simplifica, así que tenemos x la cantidad 7x más 4. Todo más 4x la cantidad x menos 1. Esto sería nuestra expresión racional simplificada. ¿De acuerdo? Espero que encuentres estos ejemplos útiles.